Contamos con Lara Andrés, que es bióloga de FIM Madrid, lleva también 20 años de experiencia y nos va a hablar sobre el estudio del varón, del seminograma al estudio del ADN espermático. Buenas tardes a todos. Con los trabajos, las determinadas profesiones. Se sabe que cuando hay un problema de infertilidad, las causas en un 40% de los casos son de origen masculino, en un 40% de los casos son de origen femenino y en un 20% de los casos son causas mixtas, es decir, ambos miembros de la pareja tienen algún problema. ¿Y esto qué supone? Pues supone que cuando tenemos a las parejas en la consulta, un 60% de ellas lo que va a ocurrir es que el varón va a tener un problema de infertilidad. Entonces, aunque la mayoría sois ginecólogos y la mayoría de los especialistas que trabajan en los centros de reproducción asistida lo son, no hay que olvidar que igual que hay que hacer un buen estudio para valorar y para evaluar a la mujer, como hemos visto en la presentación anterior, también hay que hacer un buen estudio en el varón. Y para esto pues, se hacen una serie de pruebas. La prueba básica es un seminograma, que lo que va a aportar es saber si hay espermatozoides o no en un eyaculado. Se recomienda al varón que guarde entre 2 y 3 días de abstinencia sexual, que se recoja el total de la muestra de eyaculado para que el análisis sea representativo. Se recomienda también realizar 2 seminogramas con un intervalo de 2 meses como mínimo entre ambos, sobre todo cuando hay un primer seminograma anormal, pues sí conviene repetirlo. Y además hay que intentar que este seminograma se realice en un centro de reproducción asistida para evitar seminogramas que se realizan de manera automática. Esto quiere decir que, bueno, a veces los médicos nos comentan que en la consulta se encuentran con un paciente que llega a una primera visita con un seminograma ya hecho en un laboratorio de análisis clínicos general, que se hacen, pues eso, con softwares y sí, pues tienen allí muchos valores, muchos parámetros, pero que en el fondo no aportan mucha información, o por lo menos no la información que consideran más relevante, que sí la tenemos cuando realizamos un seminograma en la clínica. Básicamente en un seminograma se valoran 3 parámetros principales: la cantidad de espermatozoides que hay en el eyaculado, la movilidad que tienen y su morfología. Y en base a estos 3 parámetros, la Organización Mundial de la Salud ha establecido unos valores mínimos de referencia para considerar que una muestra es normal. Y estos valores de referencia son como mínimo 15 millones de espermatozoides por mililitro, con una movilidad progresiva de al menos un 32% de espermatozoides y que al menos el 4% de ellos tengan formas normales. Y además de estos parámetros se pueden valorar otros, como es el volumen, el pH, el color, la licuefacción, la presencia de hematíes o de leucocitos, que en este caso pues, conviene indicar pedir un cultivo por si hay una infección, poderla detectar y poderla tratar. Una vez que se ha hecho un primer vistazo de la muestra, digamos, podemos tener un primer diagnóstico, que sería un seminograma normal, lo que llamamos una zoospermia, si todos los parámetros que os he comentado están dentro de la normalidad. Y un seminograma normal si hay algún parámetro alterado. Entonces, dependiendo de lo que está alterado, le ponemos un nombre u otro. Si lo que está alterado es la movilidad, hablaríamos de una estenozoospermia. Ay, va, perdón, que me he ido. Si está alterada la morfología, una teratozoospermia. No sé si... Bueno, sí, vale. Y si lo que está alterada es la concentración, sería una oligozoospermia. Muchas veces encontramos con que no solamente es un parámetro de estos el que está alterado, sino que pueden ser
2 de ellos o incluso los 3. Entonces, bueno, tendríamos una combinación de esas 3 cosas, pues pudiendo hablar de una oligoastenozoospermia, un astenoterato o incluso, si son las 3 cosas, una oligoastenoteratozoospermia. Además de estos diagnósticos principales, podemos obtener otros a partir del seminograma, como son la hipospermia, que es cuando el volumen del eyaculado es inferior a 1,5 mililitros, la criptozoospermia, que es cuando no se ven espermatozoides en la muestra de eyaculado, pero sí se ven después de centrifugar esa muestra, en el fondo, en lo que se queda en el pellet después del centrifugado, ahí se ven espermatozoides, claro, en un número escaso. O podemos tener un diagnóstico de una azoospermia, que es una ausencia total de espermatozoides en el eyaculado. Claro, este es un poco el caso más crítico que nos podemos encontrar, porque estamos con que no tenemos espermatozoides con que trabajar. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, pues lo más correcto sería derivar a este paciente a un urólogo que haga una consulta con él, y el urólogo pues le va a hacer una exploración física y le va a pedir un análisis hormonal pues para determinar los niveles de testosterona, de FSH y de LH. Y en base a los resultados de este análisis, si el análisis es normal o alterado, pues tendremos un diagnóstico u otro. Si el análisis hormonal es normal, estaríamos ante una azoospermia de tipo obstructivo, y si el análisis hormonal está alterado, pues sería una azoospermia de tipo secretor. Y en ambos casos la solución sería la misma, hacer una biopsia de testículo. La diferencia entre un caso y otro es que en los casos de azoospermia obstructiva podríamos tener hasta unas probabilidades de un 90% de recuperación de espermatozoides. Sin embargo, en el caso de la azoospermia secretora, la posibilidad de recuperar espermatozoides bajaría hasta el 20%. Un seminograma, como os comentaba antes, el tema del seminograma automático y demás, no está completo si no hacemos la capacitación espermática, porque nos sirve para obtener el recuento de espermatozoides móviles, lo que llamamos REM. El REM es un concepto que lo manejamos mucho, siempre es, cuando se pide un seminograma, lo habitual es pedir un seminograma más REM, y además de que nos da el recuento de espermatozoides móviles, nos permite hacer una valoración de la supervivencia espermática 24 horas después. Hay 2 maneras básicas de realizar la capacitación espermática, que una de ellas es por gradientes de densidad y otra es por SWIMAP. En el caso de la capacitación por gradientes de densidad, lo que se hace es poner en el tubo unos medios con diferentes densidades. En la parte de arriba se pondría el eyaculado, y por centrifugación en la parte superior quedarían los espermatozoides muertos y los inmóviles y otras células, y en la parte de abajo quedarían la fracción de espermatozoides móviles, que es lo que recuperamos para hacer el recuento y para utilizarla luego en la técnica que vayamos a aplicar. Y en el caso del SWIMAP, se hace un lavado de la muestra, se centrifuga, la parte líquida, que es el sobrenadante que contiene el plasma seminal, se retira, y la parte del fondo que queda, el sedimento, el pellet, se pone un medio de cultivo sin removerlo, de tal manera que los espermatozoides con mejor movilidad van a subir a la superficie, y de ahí los vamos a recuperar para hacer el recuento y para utilizarlos en la técnica que vayamos a aplicar. Como os decía, el concepto de REM es útil porque nos va a orientar a la hora de indicar qué técnica podemos indicar a la pareja. Si el recuento es de más de 10 millones por mililitro, podemos indicar una inseminación artificial. Si es entre 3 y 10, una fecundación in vitro convencional, y si es inferior a 3 millones por mililitro, habría que indicar una microinyección espermática, una ICSI. Pero, claro, esto es solamente si tenemos en cuenta el factor masculino, porque evidentemente si tenemos un caso de una pareja en la que hay un factor tubárico bilateral, una obstrucción bilateral de trompas, por muy bien que esté el valor del REM, no podemos indicar una inseminación. Y lo mismo, por ejemplo, ocurriría con la supervivencia espermática. Si tenemos un REM muy bueno, pero la supervivencia espermática a las 24 horas es muy baja, pues quizás sería conveniente indicar directamente una ICSI, porque tanto la inseminación como en la fecundación in vitro convencional podemos encontrarnos con una menor probabilidad de fecundación. Y bueno, una vez realizado el seminograma, pues ya si tenemos que todo está normal, una zoospermia, en principio no solicitaríamos más pruebas, pero si tenemos seminogramas patológicos es conveniente pedir pruebas complementarias según la gravedad y el tipo de alteraciones que hayan aparecido.
Y es de lo que os voy a hablar a continuación, de pruebas complementarias que podemos pedir cuando hacemos el estudio al varón. Una de ellas es el cariotipo, porque se sabe que en varones que tienen un factor masculino, la incidencia de anomalías cromosómicas puede llegar a ser hasta 13 veces superior que en la población general, siendo más frecuente la alteración de los cromosomas sexuales. Esta incidencia de anomalías es inversamente proporcional al recuento espermático, es decir, a menor número de espermatozoides, mayor es el riesgo de anomalías. Y cuando indicamos el cariotipo, pues siempre en casos de azoospermia, en casos de oligozoospermia severa con o sin asteno y o teratozoospermia, pero también puede ser que haya que indicarlo, que haya que pedirlo habiendo una normozoospermia, pero si hay una historia ya anterior de abortos de repetición. Otra prueba complementaria es el estudio de fibrosis quística, porque se sabe que los pacientes portadores de esta enfermedad pueden tener asociados problemas de infertilidad. Lo que se analiza en este estudio son las mutaciones más frecuentes del gen CFTR y, claro, conviene estudiarla en varones con un factor masculino severo para evitar así el riesgo de transmitirla a la descendencia. El FIS en espermatozoides es otra prueba más, es lo que se conoce como hibridación in situ de fluorescencia y es una técnica que permite caracterizar parte del material genético de los espermatozoides y saber cuántas copias de un cromosoma hay en cada uno. Lo habitual es analizar 5 cromosomas, el X, el Y, el 13, el 18 y el 21, que son los que se saben que pueden tener mayor implicación en el desarrollo normal del feto. Entonces, lo que se hace en esta técnica es teñir la muestra con sondas de colores que producen marcas fluorescentes. Viéndolas en un microscopio de fluorescencia, cada cromosoma emite una señal de un color y entonces luego se valora que solamente haya una señal de cada color por cada cromosoma, porque los espermatozoides son haploides. Entonces, en un caso de un espermatozoide normal, habría aquí, por ejemplo, una señal de cromosoma X y una señal de cromosoma 21. Sin embargo, que sería un ejemplo de un espermatozoide alterado, si tiene 2 señales de un cromosoma 21, pues es un espermatozoide anormal porque solo tendría que tener una y no 2. Un semen con un porcentaje elevado de espermatozoides cromosómicamente alterados nos va a dar lugar a un mayor número de embriones cromosómicamente anormales. ¿Y cuándo solicitamos el FIS en espermatozoides? Pues en varones, pues como hemos dicho, con seminogramas o cariotipos alterados, en casos de abortos de repetición y en casos de fallos previos de tratamientos de fecundación in vitro. Y cuando nos encontramos con un caso de FIS alterado, ¿qué hacemos? Pues lo recomendable es indicar un diagnóstico genético preimplantacional, lo que se llama test genético de preimplantacional de aneuploidías. Y por último os voy a hablar del estudio de fragmentación de ADN, que lo que hace es detectar roturas o lesiones en el material genético del espermatozoide. A mayor número de lesiones, pues claro, menor va a ser la integridad del material genético y de la misma manera menor van a ser las probabilidades de que se produzca un embarazo a término. Y se recomienda en los siguientes casos. ¿Sí? En fallos repetidos en técnicas de reproducción asistida, en casos de abortos de repetición, si se ha visto una mala calidad embrionaria en ciclos previos, si hay una infertilidad de causa desconocida, si el varón tiene o ha tenido varicocele y también cuando refieren hábitos de vida poco saludables, como por ejemplo en este caso afecta bastante un elevado consumo de café o de chocolate, de cafeína y demás. Entonces, la fragmentación de ADN se puede presentar solamente en una de las cadenas de la doble hélice. En este caso hablamos de fragmentación de cadena sencilla y se puede detectar con una técnica que se llama cometa alcalino, pero también se puede presentar en las 2 cadenas de la doble hélice. En este caso se llama pues, fragmentación de doble cadena y se detecta con la técnica de Comet neutro. Esta es la técnica que nosotros solemos indicar. Hay otras, os las nombro aquí un poco para que os suenen, que el túnel, el SCSA y el SCD. Pero nosotros la que solemos pedir es el Comet neutro. La fragmentación de ADN espermático puede ser reparada por el ovocito.
pero esta capacidad de reparación disminuye con la edad. Es decir, en una pareja que el varón tenga este problema, si la mujer es joven, el problema se puede resolver de manera espontánea, pero si la paciente tiene más de 35 años, pues ya no se va a resolver así. La fragmentación de la cadena sencilla se relaciona con los parámetros seminales, es decir, está asociada a una mala movilidad, a una mala morfología del espermatozoide, entonces eso permite que se pueda resolver realizando una ICSI, una microinyección espermática, porque nosotros a la hora de realizar la ICSI vamos a seleccionar aquellos espermatozoides que mejor se muevan y que mejor morfología tengan. Sin embargo, bueno, con la fragmentación de cadena doble no es así. En los últimos años se le ha dado más importancia, cada vez se le da más, cada vez se habla más de este tema. Se relaciona con fallos de implantación y con abortos de repetición. Y, al contrario que el caso de la cadena sencilla, no se resuelve mediante la realización de la ICSI porque no se relaciona con los parámetros seminales. O sea, puede haber un espermatozoide que se mueva muy bien, que morfológicamente sea normal, pero que tenga su doble cadena dañada. Entonces, para resolver este problema, disponemos de un dispositivo, una cámara microfluídica, su nombre comercial es Fertile, que consiste en un porta de vidrio con una serie de pocillos a un lado y a otro, conectados entre ellos por unos microcanales. Estos microcanales se rellenan con un medio de cultivo, de tal manera que la muestra de eyaculado, sin capacitar, se ponen los pocillos pequeñitos de este lado, y los espermatozoides que tengan intacta la cadena doble van a ir avanzando a través de estos microcanales hasta llegar al pocillo del otro extremo. Y de ahí vamos a recuperarlos para realizar la microinyección. Vamos a recuperar esos espermatozoides que son los que van a tener la doble cadena intacta. Hasta la fecha, bueno, nosotros estamos haciendo esto desde hace algún tiempo. Hemos sido de los primeros que hemos aplicado esta técnica, lo hemos presentado en algún congreso y nuestros resultados, pues, de momento son muy buenos porque hemos hecho 13 casos en los que había una fragmentación de doble cadena, de los cuales 11 han sido embarazos clínicos y hasta la fecha, pues ya, bueno, han nacido ya 9 niños. Así que, de momento, va muy bien. Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Lara. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, pues es importante destacar que cuando se pide un seminograma a un varón y está alterado, hay que hacer siempre un segundo de control porque puede haber bastante fluctuación y de hecho así lo comprobamos en algunos varones, que incluso también al revés, puede haber seminogramas inicialmente muy buenos que luego den una segunda muestra de peor calidad. Pues puede pasar que en un momento puntual un varón tenga un momento de estrés, una fiebre que ha pasado, otras circunstancias que hagan que el seminograma esté muy mal y que luego eso no sea la realidad, con lo cual siempre hay que confirmar, como ha dicho Lara, mínimo un mes. ¿Vale? La pregunta que te quería hacer es, bueno, ya has comentado que el REM mínimo para hacer una inseminación son 10 millones mililitros, pero realmente, ¿cuántos espermatozoides inseminamos a la paciente? ¿Qué volumen se coge? Vale, las inseminaciones se realizan siempre con el mismo volumen, que son 300 microlitros. Entonces, la concentración de espermatozoides va a depender de, o sea, el total de espermatozoides con los que vamos a inseminar a la mujer va a depender de la concentración que haya. El mínimo son 3 millones. Por eso, el punto de corte para poder inseminar con 3 millones, inseminando con 300 microlitros, son 10 millones por mililitro. A veces hay un poco de confusión con el tema este del REM, porque a veces se da el valor por mililitro, otras veces se da el valor por REM total. Entonces, bueno, sí, lo mínimo es inseminar con 3 millones de espermatozoides. Por eso es el 10 millones por mililitro con 300 microlitros de volumen.
Claro, y por eso es importante saber interpretar esos informes. Cuando recibís un informe, por ejemplo, inseminación 3 millones, y dice, uy, pues esto no es apto para iniciar inseminación, pero realmente es lo que estamos poniendo dentro de la cavidad uterina. Y luego otra pregunta que te quería hacer, imagínate que tenemos un varón con una calidad espermática muy baja y le pedimos un cariotipo y el cariotipo no sale alterado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues en ese caso, igual que en el caso del FIS alterado, tendremos que indicar un diagnóstico genético preimplantacional, porque también, como hemos comentado, la incidencia de anomalías cromosómicas en los embriones va a ser mayor y las probabilidades de un embarazo a término pues van a disminuir, claro. Entonces, y si tenemos un estudio de fibrosis quística alterado, que también pedimos en varones con seminogramas muy malos. Pues en ese caso, dado que la fibrosis quística es una enfermedad de alta prevalencia, hay que hacerle el estudio a la pareja. Si la pareja no tiene la mutación, no es portadora, pues se podría proceder de manera normal, pero si la pareja también es portadora de la mutación, también hay que recomendar un diagnóstico genético, o incluso si hay un factor masculino muy severo, se puede incluso plantear un cambio de gameto y utilizar un semen de banco. Claro, porque hay que tener en cuenta que la fibrosis quística es la enfermedad recesiva más prevalente en la especie humana. 1 de cada 25 podemos ser portadores, con lo cual hay que tenerla en mente siempre. Así es. Tenemos una pregunta allí. Nos vamos a estrenar. Hola, Lara. Hola. Mira, quería haceros una pregunta. Una vez hecho el test que has comentado, el Fertile, ¿habéis confirmado que la fragmentación, haciendo de nuevo pues el estudio, realmente baja? ¿O sencillamente le hacéis al principio, utilizáis esta metodología y ya utilizáis la técnica de reproducción? A ver, nosotros no lo podemos confirmar porque nosotros no tenemos la capacidad para valorar los espermatozoides que recuperamos del pocillo donde se supone que están los buenos. Esa es la información que nos da el laboratorio que lo comercializa. Ellos sí han hecho estudios y efectivamente han visto que la fracción de espermatozoides que se recupera una vez han atravesado esos microcanales presentan una tasa de fragmentación mucho más baja. Vamos, en principio, claro, ellos sí lo han comprobado, nosotros no tenemos la posibilidad de hacerlo, pero eso es lo que ellos han estudiado antes de poner esto de manera comercial para poderlo aplicar todos. Bueno, pues muchas gracias, Lara.